encontrado una solución al problema del alojamiento. Yukon acababa de adquirir una imprenta Heidelberg de 2 toneladas de peso con la que proyectaba imprimir 1 millón de folletos en inglés, alemán y francés para distribuir entre los atletas y espectadores que asistieron a los Juegos. Pero hasta la fecha no se había hallado el lugar donde instalarla. La mayor parte del espacio disponible que había en Múnich se había reservado al menos con 1 año de anticipación, y lo poco que aún quedaba costaba una fortuna. La imprenta no era lo peor de todo. Don Lindgren, Loren y el hermano Andrés, el fundador de Puertas Abiertas, ministerio enfocado a la iglesia perseguida, conocida por el contrabando de Biblias al otro lado de la cortina de hierro, viajaron por los Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Asia, Australia, Nueva Zelanda y Europa para promocionar la campaña. Como fruto del viaje, 1,000 jóvenes cristianos prometieron darse cita en los Juegos Olímpicos de Múnich. Sería una cruzada tremenda si Yukon encontraba sitio para alojarlos. De modo que Loren se interesó mucho cuando Gary llamó para informar que Doug Sparks, otro jucumero, había encontrado una solución. Un castillo. Al principio la idea le parecía un poco descabellada, pero cuanto más oró al respecto, más se convenció de que Yukon debía recurrir al castillo, no solo como alojamiento para la campaña, sino también como base permanente de esta en Alemania. Cuando Loren llegó a Múnich, Gary le facilitó más información acerca del castillo. «Tienes que verlo. Es lo suficientemente grande como para albergar a los jóvenes y la imprenta», dijo Gary. Loren no salía de su asombro ante esta solución exagerada. Poco después, Loren, el hermano Andrés, Don, Gary y Doug se dirigieron hacia el pueblo de Urlach. «Solo hay 1,000 habitaciones», dijo Don esperanzado. «Piénselo un momento. Si adquirimos el castillo, doblaremos inmediatamente la población de este lugar». Loren contempló el paisaje llano y ordenado, salpicado de vacas y de tierras cultivadas. De pronto surgió un castillo. Él supuso que tendría la altura de unos 6 pisos, con muros de piedra color beige y 4 torreones redondos. Parecía sacado de un cuento de hadas. «Es grande, ¿no?», dijo Don riéndose. «Es enorme», aprobó Loren. Se abrieron las puertas del castillo. Don circuló por la rotonda y se detuvo delante de la puerta principal. «Parece que el exterior está en muy buen estado», comentó Loren. «No está deteriorado». «Este es el encanto que tiene este lugar», dijo Gary. «Fue construido en el siglo XVI y se han hecho varios intentos para modernizarlo. Los actuales dueños lo reformaron todo: las tuberías de agua, la calefacción, la electricidad, el aislamiento, los suelos, todo». «¿Para qué lo usaban?», preguntó Loren. «Fue un hogar para niños necesitados, pero se trasladaron más cerca de Múnich», explicó Gary. Después tocó el timbre a la izquierda de la puerta labrada. «Lo sorprendente es que las reformas costaron el doble del precio que piden». Un guarda apareció y les mostró el interior del edificio. A Loren se le puso la piel de gallina. El castillo sería una base perfecta.
Tenía tantas habitaciones desde el ático hasta el calabozo que llevaba tiempo catalogarlas, y desde el torreón se divisaba una hectárea de terreno muy bien cultivado. No será difícil alojarlos a todos aquí, dijo Don señalando a su izquierda. Tal vez podríamos levantar aquí una gran carpa de circo para celebrar las reuniones. ¿Qué te parece si la mitad de los chicos van un día a la ciudad a testificar con sus representaciones y sus dramas, mientras la otra mitad se queda aquí para orar, leer la Biblia y recibir una enseñanza cristiana en la carpa? Podrían relevarse y de esta manera nadie se cansaría por los desplazamientos. Todos tendrían una oportunidad de recargar sus pilas. A mí me parece bien, repuso Loren, alegrándose de la estatura que iba alcanzando como líder. El castillo parecía perfecto para el evento, de modo que al día siguiente Loren hizo una oferta al comprarlo. El dueño la aceptó y algunos amigos europeos de Yukon pagaron la primera cuota. Le fueron entregadas las llaves y se puso a instalar la imprenta. Fue un tiempo de gran actividad y todo estaba bajo control cuando Loren partió de gira por el cinturón del Pacífico para visitar las nuevas bases de Yukon. Iba en dirección a Hong Kong cuando se le ocurrió la extraña idea de que era un buen momento para comprar un barco. Se aturdió al considerar lo que implicaba la posesión de un barco, una tripulación, un puerto, base, seguros, mantenimiento de máquinas, tasas de atraque, combustible. Poseer un hotel y un castillo ya era todo un reto, pero un barco implicaba mucho más. Siguió orando por aquella idea durante todo su viaje por el Pacífico y regresó a Mudgett a tiempo para las Olimpiadas. Llegó a Urlach en el momento en que muchos jóvenes procedentes de todo el mundo se estaban concentrando en el castillo. Le impresionó lo concentrados que estaban en la inmensa tarea que tenían por delante. Muchos de ellos jamás habían estado antes en Alemania. Sin embargo, sacrificaron de buena gana el turismo y se enfocaron en los grupos de oración y en las reuniones de logística. El día inaugural de los Juegos el entusiasmo era impresionante, ya que la primera jornada de 500 jóvenes evangelistas recorrieron las bolsas marrones que contenían sus almuerzos a las 5 de la madrugada para hacer una travesía por tren de 40 minutos hasta la ciudad de Múnich. No regresarían hasta la medianoche. Los otros 500 jóvenes que se quedaron en el castillo oraron todo el día y escucharon las enseñanzas a cargo del hermano Andrés, Joy Dawson, Corey Ten Boom, Loren y otros. A medida que pasaron los días, los grupos se iban desanimando. Las autoridades de Mudgett denegaron concederles el permiso para celebrar una marcha de Yukon que Yukon proyectaba realizar el último día de los Juegos. Mayor desaliento producía ver lo difícil que resultaba intentar discutir algo tan serio como el estado del alma de una persona inmersa en una atmósfera de fiesta. Algunas personas, particularmente del otro lado de la cortina de hierro, estaban interesadas en el Evangelio, pero muchas otras se burlaban de los jóvenes evangelistas y les aconsejaban que se dejaran contagiar por el espíritu de la fiesta deportiva. A pesar de todo lo anterior, 14 días más tarde iba a suceder algo que cambiaría completamente aquel ambiente. El 5 de septiembre por la mañana, Loren se hallaba en la carpa hablando con los jóvenes que se quedaron. Mientras hablaba, notó que algunas personas cuchicheaban y mostraban expresión de sorpresa. Alguien se deslizó rápidamente hasta Loren y le entregó una nota que decía: unos terroristas han irrumpido la residencia de los israelitas en la Villa Olímpica. 2 de los atletas judíos murieron y 9 fueron tomados como rehenes. Loren leyó la nota una segunda vez.
era difícil de digerir. Los Juegos Olímpicos, símbolo de la fraternidad y de la deportividad universal, habían sido asaltados por los terroristas. Loren leyó la nota en voz alta e inmediatamente se formaron grupos pequeños para orar por los rehenes e interceder por la terrible situación en que se encontraban. El ataque terrorista derivó en un tiroteo sangriento en el aeropuerto de Múnich. Tras intervenir la policía alemana, en él murieron otros 9 israelíes, un oficial alemán y 5 de los 8 terroristas palestinos. Al día siguiente, Loren y Darlen se dirigieron con un grupo a la ciudad de Múnich. Cuán distinta fue aquella ocasión de las anteriores. Las banderas ondeaban aún por toda la ciudad, pero el estado de ánimo era sombrío. Loren vio por todas partes gente desesperada y siempre se oían las mismas preguntas. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? Nadie aconsejaba ya a los evangelistas de Yukon que continuaran su trabajo. Es más, muchos jucumeros lloraron y oraron con los desconcertados atletas y espectadores. A partir de este momento se abrió una nueva puerta para entablar conversaciones espirituales con la gente. Las autoridades de Múnich se apresuraron a conceder a Yukon el permiso para la marcha, y un matrimonio cristiano europeo donó miles de dólares en flores para repartir a lo largo del recorrido. La imprenta Heidelberg imprimió 10,000 periódicos con noticias de reconciliación. La foto de la primera página mostraba a 2 jucumeros, uno judío y otro árabe, tomados del brazo, proclamando que Jesús es la única solución para los problemas del mundo. Los Cunningham dirigieron la marcha, seguidos por 1,000,000 de personas. A lo largo del trayecto rogaron a Dios que diera esperanza a los corazones destrozados. La respuesta fue sobrecogedora. La multitud, que antes se había mostrado empática al mensaje del Evangelio, aceptaba ahora los mensajes del periódico y se detenía a leerlos. Toda aquella semana, mientras los jueces seguían su curso, Loren y los jucumeros atendieron a un flujo constante de personas que deseaban oración y consejo. Cuando la cruzada tocó a su fin en Múnich, muchos de los jóvenes participantes estaban tan entusiasmados con lo que habían aprendido y practicado que querían asistir a una escuela de evangelización y dedicarse a la obra misionera de tiempo completo. Loren observó a los jóvenes desmontar la carpa que les había servido de sala de reuniones y tuvo la seguridad de ver ante sí a muchos de los líderes futuros de juventud con una misión. Loren y Darlen sintieron una gran satisfacción al abandonar el poblado de Urlach para regresar a Lausana. En este momento ya se había recibido dinero suficiente para hacer frente al pago del castillo. Un grupo de jóvenes quiso quedarse allí y establecer una base permanente. Proyectaron usar la imprenta para producir material en lengua francesa, alemana, rusa y otras de Europa Oriental para los países comunistas. Así nació un importante ministerio de publicaciones. Una vez financiadas las Olimpiadas, los pensamientos de Loren se enfocaron de nuevo en la idea de adquirir un barco. La nave tendría que ser muy grande, con amplia capacidad de carga para alojar suministros de emergencia, para ayudar a paliar desastres naturales y con suficientes camarotes para albergar una escuela de evangelización flotante. Loren y Darlen siguieron orando y creyendo que un día tendrían el barco apropiado. En marzo de 1973, Loren se enteró de que en Nueva Zelanda se vendía un ferry sólido transportador que solía ser
un servicio entre las islas de la región. Se llamaba Maori, el mismo nombre que la gente nativa de aquellas islas. Podría ser un barco idóneo para juventud con una misión. Un mes más tarde, Loren dejó a Darling y a los 2 niños en Lausana y viajó a Nueva Zelanda para ver el barco. El Maori era exactamente como él esperaba que fuera. No mucho después, Wally Weng, obrero de juventud con una misión y buen empresario, negoció su compra. Todo salió muy bien. Se recogieron $72,000 para pagar la primera cuota y voluntarios con experiencia en navegación se ofrecieron para formar parte de la tripulación. Wally reunió a 110 voluntarios y tripulantes de 10 países para limpiar el barco, repintarlo y alistarlo para su nueva singladura como barco misionero. Loren se ilusionó al pensar en añadir un barco al hotel y al castillo que poseía Yukon. A medida que las cosas fueron progresando, viajó a Osaka, Japón, para asistir a un congreso mundial al que asistieron 100 líderes de juventud con una misión en todo el mundo, con el propósito de orar y hacer planes para el futuro de una misión en rápido crecimiento. Antes de llegar a Osaka, Loren hizo escala en Seúl, Corea del Sur. Una mañana, mientras oraba en la cama, tuvo una experiencia similar a la de las Bahamas. 17 años antes, vio una vívida imagen en su mente en la que todos saludaban a Maori, mientras Jesús permanecía en la sombra. Nadie daba las gracias a Dios por haber provisto esta nave para el ministerio de Yukon. Fue como si él y los demás pensaran que podían hacer realidad todo aquello con sus propias fuerzas. Loren sintió náuseas en lo profundo de su estómago. Reconoció muy bien aquel sentimiento. Era orgullo. Y era consciente de que había echado raíces en su corazón. Allí y en aquel mismo instante pidió perdón a Dios por pensar que podía hacer las cosas sin contar con él. A medida que se aproximaba a Osaka, el primer entusiasmo que sintiera ante la perspectiva de aquel congreso había sido sustituido por un sentimiento de pavor. En vez de celebrar la adquisición del barco y hacer planes para el futuro, tendría que confrontar a los jucumeros reunidos con su orgullo. Cuando el grupo oyó la experiencia que tuvo Loren en Seúl, ellos también pidieron a Dios que les perdonara su orgullo. Aunque Loren estaba seguro de que Dios había escuchado sus oraciones, no le sorprendió que al Maori le empezaran a salir mal las cosas. Un hombre de negocios que había prometido pagar lo que faltaba del precio acordado desapareció repentinamente, y aunque la compañía naviera Union Steamship, propietaria del barco, prolongara la fecha de vencimiento, no se recibieron más donaciones. Fue como si Dios hubiera succionado la vida al proyecto. Finalmente la fecha tope pasó y Loren y los demás líderes tuvieron que renunciar a su sueño. Perdieron el dinero depositado. El barco terminó yendo al desguace. Pasados unos meses se recibió un dinero, $130,000, destinado a la compra del Maori. Loren y su equipo oraron para saber qué hacer con aquel dinero y sintieron que aún debían destinarse a la adquisición de un buque. Otro ministerio cristiano llamado Operación Movilización se hallaba tramitando la compra de un barco para distribuir libros y folletos por todo el mundo. Loren sacó resueltamente todo el dinero depositado en el banco para la compra del Maori y lo envió a Operación Movilización para ayudarles a adquirir su propio barco. Fue una dura lección que nunca olvidaría. Rogó a Dios que en algún tiempo Dios los bendijera con otro barco
y prometió reconocer que sería una herramienta para dar gloria a Dios y no para añadir otro agujero en el cinturón de Yukon. Loren se tuvo que enfrentar a otro desafío. Cuando el plan del Maori marchaba bien, anunció que se iba a establecer una escuela de evangelización en la nave. 90 alumnos se inscribieron, pero ahora no tenían a dónde ir, y él no sabía qué hacer con ellos. Un día, mientras oraba, sintió que Juventud con una misión debía alquilar un campamento en Hawái e impartir el curso allí. Esto es, si todavía había gente interesada. Lo sorprendente fue que todos los alumnos aceptaron las circunstancias y Loren, Darling y los niños los recibieron en el campamento de YWCA, Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes, en Kaneohe, en la parte húmeda de la isla de Oahu. Los jóvenes estaban ilusionados y dispuestos a aprender, al contrario de los sentimientos de Loren. Él estaba exhausto después del fatigoso drama del barco y dudó antes de lanzarse una vez más a dirigir. Sin embargo, las 10 semanas que permaneció en Kaneohe le revelaron las piezas del rompecabezas que guiaría a Juventud con una misión hacia nuevos territorios. Solo el principio. Capítulo 15. 3 semanas después de haber comenzado el curso de evangelización en Hawái, aún le molestaba a Loren la pérdida del Maori, por lo que decidió celebrar una vigilia de oración con parte del personal. La noche comenzó lentamente, pero al llegar la madrugada, Loren y sus compañeros estaban convencidos de 3 cosas. La primera, Dios quería que tuvieran un tipo distinto de escuela, ubicada en Kona, la isla principal de Hawái. La segunda, la escuela debía tener una granja. La tercera, Dios iba a reemplazar el Maori por un buque blanco más grande aún. No obstante, en esta ocasión, él no esperaba que todo eso sucediera inmediatamente. Continuó con el curso de evangelización y esperó pacientemente que Dios le mostrara el siguiente paso. Cuando finalizó la fase teórica del curso y los alumnos salieron de campaña a las islas del Pacífico, Loren y su familia regresaron a Suiza. Se alegraron de ver a sus viejos amigos. La base de Lausana estaba dirigida por Don Stephens en ausencia de Loren. Todo había salido bastante bien, hasta el punto de que Loren y Darling creyeron que ya no era necesario continuar allí. Oraron al respecto y llegaron al convencimiento de que, por el momento, su tiempo en Europa había terminado. Por todo el continente europeo estaban surgiendo nuevas bases de Yukon, con equipos móviles que salían de campaña. Era el momento de que los Cunningham presentaran atención a Asia y el Pacífico. El corazón les dio un vuelco al considerar en oración que debía iniciar una nueva base en la isla grande de Hawái. Loren visualizó en Hawái un punto estratégico para toda la zona del Pacífico. Si eran capaces de motivar a cientos de jóvenes del calibre de Kalafi, Moala, todas las oportunidades se abrirían en Asia. No mucho después de que Loren y Darling llegaran a Kona, un desconocido ofreció a Juventud con una misión 24 hectáreas de tierra de labor situadas en una pendiente. Yukon recibió también una casa blanca y grande a la que llamaron Mansión del Rey. Allí se inició aquel mismo año un nuevo tipo de curso. Loren lo llamó Curso de Discipulado. Estaba diseñado para preceder al de evangelización y trataría temas de discipulado cristiano básico en todos los sitios donde se impartiese. Para enero de 1978, los Cunningham llevaban viviendo en Hawái más de 3 años.
250 personas, entre personal de trabajadores y alumnos, se preparaban para hacer una evangelización eficiente y planeaban campañas por todo el mundo. Por aquel tiempo, Loren se interesó en comprar el Hotel Pacific Empress. El hotel estaba rodeado de 18 hectáreas de terreno y contaba con 100 habitaciones, un campo de golf de 9 hoyos y una piscina. Estaba ubicado en un hermoso lugar situado en las faldas de una montaña que daba a la bahía en Kona. No obstante, llevaba en proceso de quiebra 8 años y su pasado esplendor había dado paso a las termitas y a las espesas enredaderas tropicales. Los drogadictos y los indigentes se habían instalado allí y cada año que pasaba se hallaba más deteriorado. Sin embargo, cada vez que Loren pasaba por delante del hotel, percibía un sentido de destino. Se preguntó si Dios querría usarlo para la universidad que Juventud con una Misión había proyectado fundar. La Universidad Cristiana de Asia y el Pacífico, como Loren pensaba denominarla, no sería como otras universidades. Ofrecería una mezcla de teoría y práctica en distintas materias, tales como la atención médica, la consejería bíblica y la agricultura. Finalmente, en 1977, Loren se enteró de que el hotel iba a ser vendido. Varias empresas grandes pretendieron comprarlo, pero él oró y sintió claramente que el Pacific Empress llegaría un día a ser la Universidad de Yukon. Cuando se anunció la venta del hotel, los jucumeros que vivían en Hawái hicieron una colecta y recogieron $50,000, no para el hotel, sino para entregárselos a otro ministerio necesitado. Estaban aprendiendo que la generosidad era la forma de desatar las promesas de Dios. Pocos días después de recogerse aquella ofrenda, Loren recibió una excelente noticia. Daystar, otro ministerio cristiano, quería donar a Juventud con una Misión un gran edificio comercial en Minneapolis-St. Paul, Minnesota. La propiedad valía mucho dinero y serviría como fianza para obtener un préstamo para la compra del hotel. La transacción fue exitosa y Loren hizo una oferta en el juzgado para regatear por el valor que Dios le había dicho que ofreciese, la cuarta parte del precio que pedían. Para sorpresa de muchos, el juez que instruía la quiebra aceptó la oferta y Juventud con una Misión pudo comprar una instalación que serviría para la futura universidad. Miles de horas de duro trabajo se interponían entre la visión de la universidad y su realización. 8 años de abandono y ocupantes ilegales habían inundado el hotel de malos olores, plantas tropicales, cucarachas, ratas y sin pies. No obstante, como era habitual, los jóvenes jucumeros rebosaban energía y optimismo. Karen, con 8 años, y David, con 6, se añadieron animosamente a la tarea. Una por una, las habitaciones del hotel fueron transformadas en piezas habitables. Loren y Darlene fueron de los primeros en instalarse y ocupar 3 habitaciones adyacentes en el tercer piso. Apenas había espacio para colocar los muebles y otras posesiones, pero eso no importaba, ya que tenían muy pocas cosas. Cuando los esposos viajaban de país en país, todas sus pertenencias quedaban reducidas al equipaje que llevaban en el avión. Una semana después de haberse instalado, todavía le dolía la espalda a Loren de cortar tanta maleza. Fue a visitarle un hombre llamado Howard Malmsteen. Loren había asistido a una conferencia en la que conoció al Dr. Malmsteen, eminente profesor y científico de la Universidad de Illinois. Sentados en una habitación del tercer piso que daba a los jardines del hotel,
Loren manifestó a Howard que él creía que era voluntad de Dios que Juventud con una misión transformara el hotel en una universidad. Lo sé, dijo Howard. Dios me lo ha mostrado a mí también. Loren sonrió. ¿Qué quieres decir? Bueno, comenzó Howard apoyándose en el espaldar de lona de la silla plegable. Hace unos 6 meses me pidieron que me presentara como candidato para la presidencia de una universidad estadounidense, pero no sentí paz ante esa posibilidad. Así que oré y sentí claramente que Dios me decía, voy a concederle una universidad a Yuko, en Hawái, y quiero que tú desempeñes en ella una función. Loren guardó silencio por un buen rato. Se sintió muy agradecido de que Dios le enviara un académico para ayudarle a dar a luz un ministerio tan diferente. Pocos meses después, Howard ya vivía en el recinto. Él, Loren y Darlene y otros líderes se reunían regularmente para orar y diseñar el futuro de la Universidad Cristiana de Asia y el Pacífico en Kona. Fue muy oportuno que Howard estuviera allí en aquel momento, porque la atención de Loren se había vuelto hacia otro asunto, el barco. Esta vez no se trataba de un ferry, sino del Victoria, viejo transatlántico de 11.000 toneladas. La nave ya tenía bastantes años de trabajo y estaba a la venta en Venecia, Italia. Don Stevens se sentía entusiasmado por la posibilidad de que el barco llegara a pertenecer a Yuko, pero cuando Loren lo pensaba no podía evitar recordar el desastre del Maori. Sin embargo, comenzó a orar al respecto e instó a Don para que continuara investigando esa posibilidad.